vemos al famoso Mickey Mouse en forma de Atlante. Y también han aparecido libros que algunos, por ejemplo, pues sí están de acuerdo a lo que es la historia cultural de Tula y los toltecas, pero otros que definitivamente pues forman parte de la fantasía, como es La primera reina tolteca, un libro que fue escrito en Alemania y que la primera edición surgió allá y con el paso del tiempo se extendió a diversas partes del mundo. Cuando llega a México, esta es una obra de Sandra Sabanero. Y cuando llega a México, pues bueno, todo el mundo empieza a pensar, bueno, existió o no una reina tolteca, efectivamente sí existió, ya lo había platicado, pero fue borrada de la historia tolteca. Independientemente de esto, cuando leemos la obra de la reina tolteca, creemos que así vivió verdaderamente la reina, ¿no? Por ejemplo, que salía a pastar con sus borreguitos y cosas como estas, cuando aquí, por ejemplo, este tipo de animales no existían. Pero bueno, lo interesante es que sigue formando parte del imaginario colectivo. Por ejemplo, para el pueblo otomí, los hablantes del ñañú, al llegar a la zona arqueológica, pues bueno, no están nahuatlizados, ellos tienen sus propios pensamientos. Para ellos, la pirámide que vemos donde están los atlantes representa la luna y la que está en sentido contrario representa lo que es el sol. También aquí vemos cómo los propios atlantes son interpretados como si fueran huemas, y los huemas pues, son gigantes. Entonces también aquí se tiene la concepción todavía de que los huemas, así como lo estoy pronunciando, pues serían estos personajes que fueron destruidos en el nacimiento de lo que llamamos el quinto sol, ¿no? Están representados en algunas cañadas, por ejemplo, de diversas partes del Valle del Mezquital, y también son creadores de dichas pinturas rupestres que podemos apreciar. La propuesta está en relación a que muchas de estas pinturas se encuentran en lugares que son de difícil acceso y los únicos que pudieron haberlos pintados, pues en este caso fueron los huemas. También este imaginario colectivo lo vemos en representaciones alusivas a pinturas. Por ejemplo, cuando llegan ustedes a Tula, a la Tula moderna, se van a encontrar un gran mural que tiene que ver con una cuestión histórica de izquierda a derecha. Vemos el proceso de la evangelización, que aquí inició para 1522, se solidificó para 1529 y continúa hasta nuestras fechas. Pero también hay elementos alusivos que tienen que ver con lo tolteca, como la representación de guerreros, actividades artesanales cotidianas que se hacían. Vemos, por ejemplo, una mujer con alas de mariposa que nos recuerda, en este caso, a deidades que son chichimecas, como el papalo, el mismo Chacmol, y bueno, pues si seguiríamos hacia la derecha, entraríamos a la época moderna. Si ustedes van a la Catedral de San José, que es la principal que tenemos aquí en Tula, también hay una gran pintura. Esta se las voy a dejar de tarea para que la investiguen a través de internet. Y lo interesante que quiero resaltar nada más es que sí vemos efectivamente en la pintura también elementos que están relacionados con lo tolteca, es decir, el origen. Estamos hablando en la parte superior del alfa y el omega, aparece lo que es la cultura como tal que trascendió, que es lo tolteca, el Atlante, el Chacmol, las actividades también artesanales que se producían, lo que sería el sustento de esta cultura, que sería principalmente el maguey, el nopal y el maíz. Luego giramos a la derecha, a la parte central, aparece la figura de Jesucristo, pero acompañado de un símbolo de mariposa, el sol y la luna, y por otro lado de esta gran figura de Seacatl-Quetzalcóatl. Continuaríamos con esta pintura, pero ya es alusiva a cuestiones mucho más modernas. Algo que se me pasó con lo anterior es que afortunadamente en el claustro de ahí de San José se encuentra una pintura que fue hecha con olín directamente sobre lo que son las paredes, que representa a Santa Elena. ¿Por qué menciono a Santa Elena? Porque Santa Elena para nosotros pues es como nuestra santa patrona. Es la que, podríamos decirlo de esta manera, la primera que comienza a hacer intervenciones arqueológicas con la finalidad de buscar reliquias sagradas que son mencionadas en la Biblia, en este caso los clavos de Jesucristo, y estamos en el supuesto que los descubre, ¿no? E independientemente a esto, pues bueno, con el paso del tiempo se le adjudicó como nuestra santa patrona, y la vemos que está representada, por ejemplo, con lo que sería la capilla abierta, que es una construcción que está dentro de la zona arqueológica, que ya la habíamos enseñado la vez anterior, y por otro lado una montaña sagrada que sería el Jicuco. El Jicuco, pues bueno, también ya se los había platicado. Yo he tenido la suerte de hacer algunas visitas guiadas a la zona de monumentos arqueológicos. Con esto lo que les quiero decir es que me han visitado
pues bueno, del mismo museo del Templo Perdido de China, me han visitado el director y la verdad ha sido muy rico el cambio de información. Por un lado, hablar de los toltecas como guerreros y por otro lado, hablar de los guerreros chinos que de alguna manera intercambiamos algunas ideas muy interesantes, pero creo yo que no es el espacio para que se las platique porque pues, es un poco complejo, ¿no? Aquí la cuestión es que nos podemos plantear una pregunta. ¿Qué sabemos nosotros de la ciudad prehispánica de los toltecas? De antemano, pues ya sabemos que el que lo intervino fue Jorge Acosta en 1940-1960, pero después de él aparecen otros arqueólogos también de trascendencia e importancia para lo que es esta gran ciudad en cuanto a lo que es la investigación arqueológica, la divulgación y la conservación de los monumentos. Una de ellas pues, es la doctora Guadalupe Mastache. Los otros arqueólogos que puedo mencionar pues, es el Robert Covin, Richard Dean, Dan Gillan, Eduardo Matos Moctezuma, y Carlos Hernández y algunos otros. Yo puedo mencionar que, bueno, si quisieran ustedes saber un poquito más sobre la intervención de la zona de monumentos arqueológicos, pues hay que leer los informes y las publicaciones de Eduardo Matos Moctezuma del 68 al 72. Él realizó pues, una temporada de campo, intervinieron muchos arqueólogos, entre ellos Juan Yadeo, Alberto Ríos, Manuel Gándara incluso estuvo por aquí también, aunque nunca nos lo ha dicho, pero por ahí me encontré parte de sus informes. Y también, por ende, la doctora Guadalupe Mastache, que fue la que decidió quedarse y continuar con la investigación arqueológica del área de Hidalgo, específicamente de lo tolteca y tula. Lo interesante con el proyecto del maestro Eduardo Moctezuma es que fue un proyecto interdisciplinario y multidisciplinario. Aquí la intención era hacer una investigación para reconocer elementos que tuvieran que ver con lo arqueológico, lo colonial y lo moderno. Y para esto pues, era necesario pues, integrar diversos especialistas encargados en múltiples temáticas. La intención aquí era ver si había una especie de continuidad entre el pasado y el presente y principalmente hacia dónde podría llegar ir la arqueología que se estaba realizando aquí. Él intervino de forma específica lo que es el Zompantli y por otro lado lo que es el juego de pelota número 2, además de otras series de excavaciones que también él realizó. Y lo que puedo adelantarme a decir es que es el primer arqueólogo que habla de un lugar que nosotros ahorita actualmente lo conocemos como Tula Chico, pero que en la realidad se trata de Huapalcali. Tampoco voy a hablar de la discusión que se ha originado entre si es o no lo es. Con el paso del tiempo, pues bueno, resulta que han aparecido muchas publicaciones, algunas que son relacionadas con arqueología mexicana, dos de ellas, aquí las vemos, una está súper agotadísima. Afortunadamente yo tengo dos revistas de arqueología mexicana de este volumen del número 7 que salió, exclusivamente que habla sobre Tula, los toltecas, y también se menciona un poco lo que es Chichén Itzá, ¿no? En el segundo volumen, ahí yo participo junto con otros arqueólogos, ahí estamos hablando de una arqueología más moderna y datos más novedosos, como por ejemplo la intervención que se hizo en el edificio 4. Entonces, sí hay información que nos permite acceder a lo que se ha hecho en los últimos 30 años, si ustedes los quieren ver, al menos con Tula y los toltecas. Pero esto no menosprecia la información que se tiene de otros arqueólogos de 30 años más hacia atrás hasta llegar hasta la época de Jorge Acosta. Yo puedo hablar, por ejemplo, al menos en estos momentos, que a través del internet podemos bajar una gran cantidad de información. O sea, está, por ejemplo, más allá de Tula Grande, que puede ser accesible al público. Tenemos este libro de Quetzalcóatl de Tula, que para mí es uno de los mejores que puede haber para poder conocer este personaje. Y bueno, muchas revistas, muchos capítulos exclusivos de arqueología tolteca que pueden ustedes consultar en una revista que se llama Revista de Frente. Por ahí un saludo a Fernando, que él es el que nos ha permitido formar parte, pues ahora sí, de estas actividades de divulgación para el área de Tula y que afortunadamente a través de las plataformas que él utiliza, pues están conociendo a nivel internacional, porque hay un interés por esto, ¿no? También aquí he de mencionar que aparecen otro tipo de literaturas como los 4 acuerdos. De hecho, si ustedes le dan Tula Tolteca, se van a encontrar que los 4 acuerdos es lo primero que va a aparecer. Son millones y millones de gente que los lee, pero aquí hay que tomar en consideración que son cuestiones ontológicas y epistemológicas completamente independientes a lo que es la investigación científica y arqueológica, ¿no? Entonces,
mucha gente llega y me pregunta, oye, esto de los 4 acuerdos lo puedo ver con los 4 atlantes, pues yo creo que sí, como diría, se lo voy a decir así como lo diría Robert Coben, ¿no? Hay cosas que fueron escritas y quizás publicadas en Marte. Pero bueno, igual ha habido un interés por la instancia federal, también por la instancia estatal, para que se pueda realizar trabajos arqueológicos en Tula de carácter monumental. Y el último de ellos que les puedo platicar pues son Jóvenes Construyendo el Futuro, donde tenemos en total 40 individuos menores de edad, bueno, perdón, mayores de edad, están entre los 18 años, aproximadamente 25 años, quienes están apoyando en la conservación de los monumentos. No los intervienen de manera indirecta, sino indirecta y siempre supervisados en este caso por mí. De manera paralela también son personas que se están sumando a los trabajos sustantivos que tienen que ver con la investigación. Algunos me han apoyado, por ejemplo, en hacer peritajes, hacer seguimiento de denuncias o incluso en el trabajo de los propios materiales arqueológicos que se van descubriendo, ¿no? Con toda la información que tenemos, bueno, hemos logrado hacer diversas publicaciones. Tenemos por lo menos para el caso particular de Tula, las más recientes son 2. Ambas hablan sobre lo que es el arte rupestre, pero también han salido publicaciones como esta que están viendo ustedes, que es Tula y su jurisdicción, Arqueología e Historia, publicada por la Universidad de Hidalgo, donde nosotros tenemos un capítulo especial sobre lo que sería la arqueología de carácter de conservación de Tula. Como yo le digo, es un capítulo muy especial. Hay otras publicaciones, o sea, la verdad, si me preguntaran cuántas publicaciones tenemos sobre Tula y los toltecas, no se los puedo decir con toda certeza, pero sí son varias. Lo que sí puedo decir es que no hay pretexto para conocer un poco más sobre esta cultura. Si también me preguntaran, bueno, ¿qué libro nos puedes tú recomendar? Pues es Ancient Tonlan, Tula en Toltec Hirlat. Es un libro que fue escrito por Alba Guadalupe Mastache cuando estaba todavía en vida, con Robert Coben y Dan Gillan. Ahí encontramos los datos de su tesis doctoral y lo mejor de todo, se habla de un reajuste cronológico. Quiero decir que, por ejemplo, en algún momento se pensaba que lo tolteca llegaba hasta el año 1200, bueno, hay un reajuste de 50 años, y esto es gracias a los trabajos de Benratra, que tampoco voy a explicar porque es muy complejo. Aquí lo interesante es que también hay arqueólogos que afortunadamente han tocado el tema y le han dado también a la cronología nombres que son propios, en este caso, del pueblo otomí. Esto va principalmente dirigido son trabajos dirigidos por Fernando López, Patricia Fournier, y la propuesta la vemos acá. O sea, ustedes ven, por ejemplo, que la fase corral, que es lo que propone Robert Coben, para Patricia Fournier le llama Sinana. Si nos vamos a la siguiente, vemos que se pueden sustituir los nombres. Es válido de alguna forma porque esto lo están aplicando para lo que es el área del Valle del Mezquital, específicamente donde estarían los municipios de Huichapan y Tecozautla, ¿no? Si nosotros nos vamos a través de la historia cultural de qué pasa con lo tolteca, pues nos tenemos que ir a momentos mucho más antiguos. En este caso, por ejemplo, podemos bajar hasta lo que es el formativo medio tardío. Sin embargo, como estoy remitiéndome a las publicaciones, porque mucha de la información que estoy mencionando no está publicada, pues nos vamos a encontrar que oficialmente la historia cultural inicia con la fase Chingú. Fase Chingú tiene que ver con Teotihuacán, más o menos del 300-650. Aquí sabemos nosotros que Teotihuacán pues es una gran ciudad arqueológica que llegó a tener 22 kilómetros cuadrados. Era una ciudad esplendorosa, con avenidas norte-sur, este-oeste. Por otro lado, tenemos pues, el conjunto de los edificios que se encuentran en la pirámide de la Luna. Sobresale lo que es la pirámide del Sol. Se ve por los 4 puntos del rumbo de los universos, rodeado por una serie de montañas, una entrada natural que nos puede llevar hacia lo que es la parte norte de Puebla, Tlaxcala, y de ahí nos permite poder continuar hacia lo que sería la costa del Golfo. También tenemos mucha información porque, Teotihuacán es lo que más se ha trabajado y es lo que nos ha permitido saber que su extensión de la ciudad pues era, y lo vuelvo a repetir, de 22 kilómetros cuadrados, que era muy compleja la vida cotidiana que había por el múltiple de barrios que llegaron a existir en el lugar. Aquí, cuando nosotros vemos que Teotihuacán se encuentra en su esplendor, parte del estado de Hidalgo, vemos cómo hay avanzadas de grupos teotihuacanos que se empiezan a asentar,
Un lugar de ellos, pues es un sitio arqueológico que nosotros lo llamamos Chingú. No es el único lugar, hay otros lugares también. Lo interesante es que ellos están buscando recursos naturales. Pensemos nosotros en materiales y animales y también plantas, frutos y otras cosas que son llevadas a Teotihuacán para cuestiones comerciales y alimentar, en este caso, a los barrios artesanales. Cerca de lo que es el Cucuco se han reportado unidades habitacionales teotihuacanas e incluso también estructuras piramidales donde se ha observado pues, el talud tablero. Igual hay otras zonas, y generalmente ellos están ocupando lo que serían las rutas naturales, aquella ruta que va, por ejemplo, para la cuenca del río Lerma, que sería, para que tengan una idea, más o menos Teotihuacán, pasamos por, ya se me olvidó, Tecámac, sería Teotihuacán, Tecama o Tizayuca. De Tizayuca pasaríamos a Totonico de Tula, después vendría Tula, Tepeji del Río entraríamos hacia Querétaro y de ahí ya nos podemos ir al Bajío para ingresar a la cuenca del río Balsas, ¿no? Y entrando por ahí llegamos hasta Michoacán y de Michoacán podemos subir hacia arriba para llegar a San Luis Potosí o en este caso Zacatecas. Otro material que también existe en el estado de Hidalgo, muy importante, es el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, pues es la caliza, es un material que abunda en la región, la encontramos por todos lados. Unas son de mejor calidad y otras no. Lo interesante es que el hidróxido de calcio, cuando es sometido al calor, esto lo que nos permite es que se obtenga el óxido de calcio y el dióxido de carbono. Imaginen ustedes una reacción química donde al ser quemada la caliza, de pronto esta se pone de un tono blanco como lo vemos en la foto y por ende el dióxido de carbono pues es como aéreo. Lo interesante es que lo que buscan los teotihuacanos es el óxido de calcio. ¿Para qué quieren el óxido de calcio? Para agregarle después agua y con esto viene otra reacción que es el hidróxido de calcio más el calor que se va a generar. Lo interesante del hidróxido de calcio es lo que nosotros vamos a llamar como cal apagada, mientras que el óxido de calcio pues es lo que llamamos cal encendida. ¿Cuál es la diferencia de una con la otra? Que bueno, la cal encendida se puede trasladar hasta Teotihuacán y después ahí en contenedores, imaginen ustedes pozos que llegaron a hacer, se meten ahí el óxido de calcio, se le agrega el agua y de ahí obtienen la cal apagada, que es lo que llamamos nosotros hidróxido de calcio, ¿no? Esto, cuestiones químicas, no lo sabían los teotihuacanos, pero lo que sí sabían es que de ahí se obtenía una cosa lechosa que después se mezclaba con arenas y también con barro, podía ser mezclado con barro y podría servir para los sistemas constructivos de los basamentos piramidales, unidades habitacionales o incluso como acabados. Es decir, se descubre lo que es la cal como tal y su aplicación, no nada más en construcción, sino que incluso en el proceso de la nixtamalización. Entonces, esto es algo renovador y un adelanto tecnológico para la época prehispánica que no es propio de los teotihuacanos. Los datos más antiguos que tenemos vienen de la zona maya y también de Oaxaca, de Monte Albán. Ahí se tienen evidencias de pisos muy antiguos que fueron hechos, en este caso, de estuco. Yo comentaba que los teotihuacanos llegaron al área de Tula, en este caso al Valle de Tula, se asientan en un lugar que se llama Chingú, y desde aquí dominan completamente todo lo que es el Valle de Tula. De hecho, la presencia teotihuacana pues la vemos tanto en la parte del valle como también en pie de monte y en algunas zonas altas. Chingú se caracteriza por tener una extensión aproximada de 112 hectáreas, está dividido entre comillas como en cuadrantes. Algunos proponen que debió haber tenido también avenidas, calles y conjuntos habitacionales. Dos lugares que sobresalen de Chingú son áreas donde hay basamentos piramidales y están rodeados por una especie como de muralla, algo parecido a lo que tenemos en la Ciudadela. Todavía, si nosotros vamos a Chingú, vamos a encontrar pues, una serie de montículos y plataformas de unidades habitacionales y se dieron intervenciones recientemente debido a que ahí se iba a construir por la refinería. Afortunadamente no se suscitó. Todos los puntos amarillos que ven ustedes pues corresponde al patrón de asentamiento de la época teotihuacana. Como yo les decía, prácticamente abarcan todo lo que es el valle. Y hay un área que se encuentra en el sur del Valle de Tula, ya entrando a Tepeji, específicamente se llama el Cerro de la Loma, que es la primera flecha en la parte superior, y en la parte inferior se encuentra lo que es el Cerro del Tesoro. En ambos lugares, si vamos al Cerro del Tesoro, pues encontramos una plataforma donde hay una serie de montículos que luego son muy notorios y que fueron intervenidos, al menos dos de estos fueron intervenidos por Cook de Leonard, más o menos en la década de los 50.
Para ella, en el primer momento creían que habían sido construidos por los toltecas, ¿no? Pero ya cuando empezamos nosotros a intervenir en la década de más o menos del 2004 al 2006, nosotros, quiero decir, un equipo de arqueólogos, pues nos encontramos que hay un asentamiento más antiguo que pertenece pues al preclásico. Aquí vemos algunas formas cerámicas que están relacionadas con ellas, que son cajetes trípodes con soportes de silueta compuesta, mamiformes, antropomorfos, ollas, cuencos, cajetes, sahumadores, etcétera. Todo esto propio a una cultura que se relaciona con la parte norte de la Cuenca de México y que la vemos bien clara específicamente en Coacalco, en Cuautitlán, en Cuautitlán Izcalli y Ecatepec, ¿no? De manera paralela también aparecen materiales que provienen del occidente. Entonces sí vemos una interacción entre grupos que se están asentando aquí muy tempranos con los grupos del occidente. Lo decimos por la cerámica, que es una cerámica que se llama Chupícuaro. Afortunadamente sobre esto estamos hablando de depósitos de casi 3 metros. Se encuentra la presencia teotihuacana, más o menos de la fase de Tlamimilor, pues estaríamos hablando 350 después de Cristo. Hemos recuperado restos humanos en decúbito lateral izquierdo derecho. No hay extendidos, los extendidos se relacionan con un grupo completamente diferente y se han rescatado pues, vasijas que son alusivas como ofrendas y van acompañando a estos individuos, vasijas que son típicamente teotihuacanas, y en el caso de los restos humanos, pues bueno, pues, también se han hecho algunos análisis donde vemos una déficit alimenticia, también un desgaste dental tremendo que indica que probablemente usan sus dientes premolares en este caso pues para el trabajo de algo, ¿no? Puede ser curtir alguna piel o posiblemente hasta para utilizar el ixtle. Aparecen cerámicas llamadas anaranjado delgado, copaware y otras que también son típicamente teotihuacanas, que Evelyn Rattray nos ilustraba mucho sobre los talleres y la forma y acabados y decoración de este tipo de vasijas, pero también de manera paralela aparecen otras que son de influencia oaxaqueña. Lo que tiene precisamente estos lugares, estos sitios teotihuacanos en el estado de Hidalgo, es que vienen acompañados con zapotecos. Creemos que son zapotecos porque la cultura material que ellos conservan, como sería la elaboración de vasijas e incluso también la presencia de tumbas al estilo zapoteco, pues están presentes aquí en el Valle de Tula y en la parte de Tepejín. Entonces se vuelve muy interesante, por ejemplo, porque yo hasta he llegado a pensar que a lo mejor ellos fueron los que tenían que hacer el trabajo de la extracción de las calizas quemado y después su traslado y transformación para que después el pueblo teotihuacano las pudiera utilizar. ¿Qué sucede para momentos después? Bueno, hablaríamos de la fase de Corral, que es 750-850. Teotihuacán ya se colapsó. Teotihuacán se encuentra como una ciudad donde empiezan a llegar grupos provenientes del Bajío y algunos, entre comillas, norteños. Por ende, estos están pasando por el área del Valle de Tula y algunos optan por asentarse en la cima de las montañas. Tenemos asentamientos, por ejemplo, hacia lo que es Mixquiahuala, Mixquiahuala y también en este caso Tetepango, Jacuba y el mismo Tula, tenemos asentamientos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, lo que le llaman el sitio del Águila, la Mesa, el Magoni, y dentro de la zona arqueológica, pues lo que llamamos nosotros Tula Chico. Entonces, el panorama que se tiene es de que todavía hay grupos teotihuacanos en lo que es el valle, por ende se están mezclando con estos grupos que están llegando, pero su cultura material pues es muy diferente. En primer lugar, pues buscan las cimas, es decir, ahí es donde ellos se están asentando, las están transformando a través de sistemas de terrazas, construyen unidades habitacionales que no tienen nada que ver con los teotihuacanos. Los teotihuacanos son conjuntos que están cerrados, donde hay patios abiertos y por medio de pasillos se llegan ahí y de ahí vamos a lo que es el vestíbulo y después al cuarto. Acá las unidades habitacionales son plataformas y sobre las plataformas vienen los vestíbulos y los cuartos. También construyen como formas circulares y ahí las están utilizando para enterrar pues algunos individuos donde se les coloca algunas ofrendas. Lo interesante con los trabajos de los arqueólogos en el Valle del Mezquital, ellos han propuesto la existencia de un grupo étnico que se percibe a través de escultura material, como sería estructuras piramidales que puede uno visitar, como sería el caso de Pañú,
que se encuentra en Huichapan y Tecozautla, más o menos. En Tecozautla, de hecho, es donde se encuentra el sitio, ¿no? Pero uno puede llegar por Huichapan. Pero aquí lo interesante es que este grupo sería como el antecedente del otomí, y quiero decir es el otomí arqueológico identificado como la cultura Chacay. Chacay sería una cerámica que se caracteriza por ser con soportes trípodes, son cajetes curvodivergentes que nos recuerdan a lo teotihuacano, pero la técnica de decoración es postcocción, es decir, se toma algún instrumento punzocortante y se le va marcando a la vasija, y eso es lo que llamamos nosotros postcocción, y se vuelve como un elemento cultural de los Chacay. Lo interesante es que hay una serie de montañas que están entre el Valle de Tula con respecto a lo que es el área de Huichapan, Tecozautla, y ahí es donde tenemos una presencia muy fuerte de los Chacay, pero esto no significa que no lo tengamos en el Valle de Tula, porque sí se ha descubierto este material, por ejemplo, en el Cerro Magoni, y lo que sería la misma zona arqueológica en algunas excavaciones han aparecido en los límites más profundos, presencia de este material arqueológico, ¿no? Pero bueno, esto es un panorama para que ustedes más o menos vean cómo sería un asentamiento Chacay, o sea, generalmente se encuentran en las mesas, y la perspectiva visual pues es increíble, ¿no? También en el caso, por ejemplo, del Cerro Magoni, se han hecho algunas excavaciones que ya salieron algunas publicaciones. Aquí nosotros en algún momento hicimos algunos reconocimientos previos antes de que hicieran las intervenciones arqueológicas aprobadas por el instituto, y pudimos nosotros darnos cuenta que había muchos elementos de grabados en las piedras, y pudimos hacer el registro correspondiente. Lamentablemente, después de la intervención arqueológica que se hizo, bueno, esto dio pauta a que algunos periodistas pudieran llegar al lugar, tomar algunas fotografías, sacar la información a través de las notas periodísticas, y después originar un caos. El caos se sigue viviendo porque actualmente hay mucha gente que llega a subir a la cima del Cerro Magoni con la finalidad, en primer lugar, de conocer el área que se intervino, ¿no? Pero en segundo, pues para ver qué es lo que se puede llevar. Y ahí yo sí quiero también que se tenga cuidado sobre lo que nosotros decimos, ¿no? Porque en muchas ocasiones los propios saqueadores lo que quieren saber es por dónde pueden entrar, y por eso luego en ocasiones somos muy herméticos, ¿sí? Independientemente a esto, lo que queda claro es que también hay otro asentamiento que se encuentra al norte de Tula Grande, que es lo que les había platicado de Jorge Acosta, que se conoce con el nombre de Tula Chico y que es contemporáneo con el Cerro Magoni. Ahí yo proponía, bueno, no es que yo lo proponga, pero hay arqueólogos que proponen que Tula Chico es el antecedente de Tula Grande. Si no entendemos Tula Chico, pues no vamos a entender Tula Grande, y si creemos nosotros que hubo un gran personaje que sea Acatopitzalcóatl, probablemente llegó a Tula Chico, no a Tula Grande. Aquí la cuestión es que resulta que Tula Chico pues es una ciudad primogénita que llegó a tener de 3 a 5 kilómetros. Su población estimada fue de 19,000 a 27,000 habitantes. Era un centro ceremonial religioso, y también sabemos que fue abandonado. Bueno, esa es una de las propuestas que se ha dado, precisamente porque hubo un conflicto interno, interétnico de poder. Y también, pues bueno, tenemos la migración nonoalca que llegó, y la norteña que llegaron al lugar. Se dice que los nonoalcas se fueron hacia lo que es la parte del Cerro Magoni, ¿no? ¿Cuál es ese conflicto interétnico? Bueno, pues la llegada de grupos. En este caso, decíamos nosotros la vez anterior, que sería la presencia de Tezcatlipoca, que se enfrenta contra Quetzalcóatl, ¿no? Y que trae consecuencias. Al final, Quetzalcóatl pues tiene que abandonar la ciudad. La cultura material nos muestra que hay vasijas, igual como que nos recuerdan lo teotihuacano, técnicas en postcocción, cerámicas que son muy, muy típicas de lo que llamamos nosotros coyotlatelco, que es un estilo decorativo de las propias vasijas, y que esto nos emite a lo que llamamos nosotros el epiclásico, es decir, un poquito antes de lo tolteca. ¿Existió o no Seacatopiltzalcóatl? Bueno, esto depende de las investigaciones que se puedan realizar más profundas en Tula Chico, pero la hipótesis que nosotros hemos estado manejando es que pudo haber llegado aquí, porque también las fuentes históricas que hemos estudiado se correlacionan con los datos arqueológicos. Y esto sería casi en los últimos momentos. Lo interesante es que también se ha propuesto una fase como de transición, que es del 850 a 900 después de Cristo, que es la fase corral. Aquí Tula Chico ya se convierte en una comunidad multiétnica. Vemos, según las fuentes,
ya hay una presencia popoloca, mixteca, náhuatl, nonualca, maya incluso, y esto de maya, pues bueno, no nada más tiene que ver con el norte de Yucatán, sino que incluso también con la costa de Chiapas y podemos penetrar hacia Guatemala. El área del asentamiento es de aproximadamente 5.4 kilómetros, y la población estimada en este núcleo es de 30,000 a 40,000 habitantes, ¿sí? Aquí también, ya en estos últimos momentos, estamos hablando de 50 años, podemos reducir, si quieren, a 20 años antes de llegar al 900, probablemente es cuando se comienza el programa de construcción de Tula Grande, o sea, ya se comienzan a hacer las grandes plataformas y los basamentos piramidales, porque el centro de poder se va a pasar a lo que llamamos nosotros Tula Grande, ¿sí? La cultura material nos muestra cerámicas muy diferentes a las anteriores. Aquí hay una cerámica que le llaman líneas onduladas, o en este caso mazapa rojo sobre café. Hay otras que son el joroba rojo sobre crema, y se convierten en marcadores cronológicos, al igual que el blanco levantado. Es decir, donde está la presencia de esta cerámica, hay una interacción, en este caso, con la cultura tolteca. Ya para el 900, 1150 después de Cristo, ya estaríamos hablando de Tolán en su máximo esplendor. Tula, la Gran Tolán, está dividido en 3 sectores, lo que llamamos el Palacio Tolteca, Tula Grande y la Plaza de Charney. Plaza de Charney fue intervenido por Charney, y actualmente, pues bueno, no se han hecho, las únicas excavaciones que se hicieron fueron por Charney, no se ha hecho más, solamente levantamientos topográficos. Tula Grande fue hecho por Jorge Acosta y el maestro Eduardo Moctezuma, Robert Covey, y el Palacio Tolteca fue intervenido por Charney, pero ahí si vieran, hay toda una gran cantidad de montículos y se convierten en tesoros arqueológicos. Sí, algo que hay que hacer notar es que cuando visitamos la Tula Grande nos ofrece ventanas arqueológicas. Lo vemos en este dibujito. Estos dibujos son de Osvaldo Esterpol, pero aquí vemos en este dibujito, por ejemplo, se ve la pirámide, sería la pirámide B, y la pirámide B muestra un primer momento constructivo donde vemos un talud entre calle y talud, entre calle y talud. Esto pertenecería a lo que llamamos nosotros Tolteca temprano. Tolteca tardío ya implica la colocación de bajorrelieves, un talud con un tablero, talud-tablero, que nos recuerda en este caso el Teotihuacán. Entonces, donde vemos talud-tablero, puede pertenecer a lo que llamamos Tula B o Tula tardío. Estaríamos hablando de 1150 después de Cristo, y si no tiene esto, es decir, que es el puro talud con el tablero, pues pertenecería al 900, aproximadamente al 1000 después de Cristo. Por eso comentaba que hay ventanas arqueológicas. Generalmente llegan los guías de turista, no los menosprecio, pero ellos lo que hacen es un discurso sobre lo que se tiene de las guías oficiales del propio instituto o de las propias fuentes para poder dar a conocer la Gran Tonalá-Cocotitlán. Pero si profundizamos estando en Tula, nosotros podemos ir viendo estas ventanas arqueológicas, porque en algún primer momento la pirámide B estaba adornada con estos emblemas, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí la representación de un corazón partido con 3 gotas de sangre. Atrás vemos, por ejemplo, una especie de U que representa a Venus, y luego unas astas de flechas, de puntas de flecha, que están formando una especie de cruz, y en medio, en la parte central, pues se encuentran otras, ¿no? Todo esto pues son alusivos al sacrificio, a la tributación, y probablemente también, no lo podemos descartar, a lo que sería el autosacrificio. Sí, Tula como tal, Tula Grande, bueno, lo que nos ofrece es una arquitectura monumental. También hay arquitectura tipo residencial, por ejemplo, lo que llamamos el edificio 4, pues es un palacio, y también hay arquitectura de tipo rural, pero esta se aleja de lo que estamos viendo nosotros aquí. Si nosotros empezamos a desmembrar para conocer un poquito más Tula Grande lo que nos ofrece pues son edificios ceremoniales como basamentos piramidales, lo que llamamos pirámides, también adoratorios, altares, hay también edificios administrativos que realmente los reconocemos porque están alargados, como sería el Palacio Quemado, el edificio K y el edificio J. Existen edificios públicos, pero bueno, algunos sí están reservados, como es el caso del juego de pelota número 2. Cuando yo digo reservados, quiero decir el juego de pelota número 1 y un 3 que tenemos acá, pues esto no lo visitaba la gente que llegaba a la Gran Tolán. Existen zompantlis, también una gran plaza, calzadas,
que nos permiten llegar al área. Claro que, bueno, estas calzadas se encuentran en la parte inferior, una serie de plataformas para poder acceder a lo que es la plaza, y lo que tiene también el Tula Grande, pues son muros defensivos, que estos generalmente la gente no los aprecia, ¿eh? O sea, todos los que llegan a visitar la zona, nada más llega al Palacio Quemado, Pirámide B, Juego de Pelota 1, quizás pasan por aquí, algunos entran por el Juego de Pelota 2 y después vuelven a regresarse hacia lo que es el área administrativa, pero existen unas plataformas que van en la parte norte del Juego de Pelota número 1, siguen su camino hacia lo que es el Palacio Quemado y terminan por aquí, por lo que es el Juego de Pelota número 2, que se vuelve muy interesante porque la altura van aproximadamente entre 10 y 15 metros, y eso lo que nos está indicando es que son barreras defensivas, ¿no? Entonces Tula se vuelve muy complejo, y también, bueno, Guadalupe Mastache, Ana María Crespo, Robert Cobbin, Dan Gillan, Richard D. hicieron trabajos de reconocimiento de superficie, y Juan Yadeo, porque incluso tiene su tesis, y esto trajo como consecuencia que se conociera que la ciudad pues era de 16 kilómetros cuadrados. Ahorita por ahí van a salir algunas publicaciones nuevas, vamos a cambiar un poquito pues esto de la extensión, porque bueno, afortunadamente hubieron áreas donde no se encontraban materiales arqueológicos. Yo he tenido la fortuna de hacer rescates o salvamentos, y esto nos ha permitido conocer de que la ciudad prehispánica tolteca pues es más grande de lo que creíamos, aproximadamente de 20 kilómetros cuadrados. Entonces, esto es un dato que quiero compartirles. También aquí resulta que esta Gran Tolán pues se caracteriza por ese carácter monumental, ¿no? La presencia de sus basamentos piramidales, los atlantes, los edificios alargados, su perspectiva visual, el dominio del paisaje hacia el Jicuco, al oriente, con la salida del sol, su ocultamiento hacia el poniente, cuando se mete por el Cerro Magoni, pero todo lo que vemos como de tono verde alrededor de lo que ustedes están observando, pues es parte de la ciudad prehispánica, como yo le decía, 20 kilómetros cuadrados. Entonces, nos falta mucho por saber de cómo vivían los toltecas. Sí tenemos datos, pero se requieren proyectos de investigación más claros que puedan apuntar al conocimiento de la vida cotidiana de todos aquellos que contribuían para que estos edificios se mantuvieran conservados, y principalmente para que la realeza pudiera cumplir sus funciones al igual que el sacerdocio, y bueno, no se diga de los guerreros, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí también con la imagen que podemos ver, vemos hacia lo que es el oriente, donde se encuentra la refinería, se ve la ciudad moderna de Tula, y esa ciudad moderna se encuentra sobre los propios monumentos arqueológicos. Entonces, esto ya implica para nosotros estrategias de qué vamos a hacer, cómo vamos a intervenir, cómo vamos a rescatar aquello que todavía existe por debajo de lo que es esta ciudad moderna. Y afortunadamente en el centro INA Hidalgo se cuenta con un programa de protección técnica, y ahí nosotros hacemos pues este tipo de labor que conlleva la atención de denuncias y principalmente actuaciones que nos conllevan en ocasiones a rescates o salvamentos, que un poquito más adelante les voy a platicar. Independientemente de esto, los estudios cerámicos pues, han sido abordados por Robert Cobbin. Él tiene una tipología específica de lo que es lo tolteca. Aquí vemos, por ejemplo, varias de las vasijas. También aparecen vasijas de uso rituales, como ahumadores, incensarios, braseros, cerámicas monócromas naranjas. Generalmente muchas de estas nosotros las adjudicamos a la época azteca, pero ya desde la época tolteca ya está presente también pues un tipo cerámico monócromo naranja. Principalmente son formas de siluetas compuestas y otras que son con formas de calabaza. Esas son como que las típicas toltecas y que están asociadas con material tolteca. Se han hecho excavaciones también en los alrededores. Por ejemplo, en la parte poniente se encuentra lo que llamamos la Ciénega del Salitre, un lugar muy difícil de trabajar desde una perspectiva de protección técnica, porque la mancha urbana nos está ganando, y aquí pues se tiene que unir los esfuerzos de la sociedad civil por un lado, y por otro lado pues bueno, la presencia del municipio de Tula actual
porque son los que están otorgando las licencias de construcción, situación que se debe de inhibir porque están afectando, pues en este caso, los monumentos arqueológicos que se encuentran en el lugar. ¿Qué tipo de monumentos arqueológicos? Unidades habitacionales que se dedicaban a la producción de navajillas prismáticas a través de núcleos prismáticos. Son talleres que actualmente, vuelvo a repetir, están desapareciendo, al igual que otros talleres, como por ejemplo en la parte oriente, cercana al río, entre el río Rosas y el río Tula, también ahí tenemos un taller de figurillas y que hemos sido afortunados porque tenemos los moldes, tenemos la secuencia de las figurillas y esto pues nos habla de una contemporaneidad. Muchas de estas figurillas representan guerreros que están, ya sea que estén sentados, están parados o están hincados en cuclillas. Algunos llevan, por ejemplo, artefactos de guerra, ofensivos, defensivos, atlas, puntas de flecha, cuchillos curvos, y van ricamente ataviados, incluso con sus tocados. Aparecen también evidencias de mujeres, generalmente las mujeres son las que más están representadas, y eso es muy interesante porque, por ejemplo, ya en lo que tiene que ver con lápidas o esculturas hechas en basalto, pues bueno, hay una ausencia de mujeres, pero sí está su presencia a través de lo que es la figurilla. También se han hecho trabajos sobre lo que es la escultura tolteca. Ahí un saludo a Elizabeth Jiménez, si por ahí se encuentra, que ella es una arqueóloga del Centro INA de Guerrero que ha colaborado en el proyecto Tula. Tiene por ahí un libro publicado por Colección Científica que habla de la escultura. Lo interesante es que ella la ha clasificado. Tenemos, por ejemplo, que la escultura que está en bloques, esto es nada más por poner un ejemplo, puede tener esculturas, relieves o relieves en escultura, y esto se convierte en elementos arquitectónicos porque esto es algo nuevo para la arquitectura tolteca. Es decir, lo interesante es que la arquitectura tolteca se vuelve majestuosa y hasta mágica porque se está integrando la escultura pues a la misma, ¿no? Ejemplo de esto, pues están los atlantes, que son columnatas que están sosteniendo las vigas de lo que es el templo de la pirámide B. Tenemos aquí dos ejemplos. Aquí está el capitel es la cola de serpiente que se une con lo que sería la columna serpentina, y por aquí vendría una gran viga que es lo que nos permite el acceso a lo que es el templo. La escultura del Chacmol, que no nada más sería una piedra de sacrificio, sino mensajero de los dioses, pero también forma parte en que se integra la arquitectura, al igual que, por ejemplo, los portaestandartes, que pueden ser antropomorfos o zoomorfos, como los que vemos aquí. Aparecen esculturas, como sería el caso del jaguar, y lo que llaman los atlantitos. En el caso de Chichén Itzá se han descubierto atlantitos que se encuentran in situ y permiten pensar que se tratan como de soportes de mesa. Aparecen estelas, por ejemplo, la que vemos aquí, de un personaje ataviado ricamente con un tocado, con una figura de Tlaloc, y también remata con el símbolo del año. Lleva un ajuar en el cual sobresalen sus orejeras, el collar que lleva, su cinturón que tiene como que forma de serpiente, y va también pues a través de la entrega de algunos documentos. Esto lo registra la titulación y determina quién. Y bueno, y viene también, va ricamente ataviado, y junto con esto vemos que su ornamento pues se relaciona por un lado como si fuera un guerrero, pero con la barba, bueno, ha sido interpretado como una especie de retrato de Seacatl-Quetzalcóatl. Está su contrincante, que es Tezcatlipoca, y que esta es la única escultura de época tolteca que tenemos, donde tenemos la representación de este dios, y lo reconocemos porque le falta el pie derecho, y bueno, en las fuentes se mencionan cómo es que se perdió. Hay personajes que se encuentran también en posición de Chacmol, como acostados, que son lápidas grabadas. Algunas de ellas llevan serpientes emplumadas en la parte posterior, que son símbolos de poder. Aparecen figuras como la lápida de Xpapalo, que bueno, nos está hablando de los chichimeca, del inicio de la creencia de una deidad que viene del norte y que los toltecas después la van a retomar. Esta fue descubierta por Tula Chico. Aparecen vasijas que tienen corazones humanos ensartados, que están ensartados con púas de maguey, y símbolos, por ejemplo, de humo, o discos solares. Igual símbolos de Venus, que generalmente forman parte de los adornos de las banquetas, y personajes que se encuentran en procesión. Todo este tipo de información, pues ustedes la pueden consultar a través de FAMSI. Ahí pueden entrar, le dan a Elizabeth Jiménez y pueden bajar automáticamente el informe que ella entregó
que corresponde a la publicación de la escultura e iconografía tolteca, que es accesible pues para todo el mundo, ¿no? También aquí vemos pues las almenas. Aquí está bueno una de columnata serpentina y chalchihuites, que vuelvo a repetir, pues formaban parte de los adornos, ¿no? Cuando nos metemos a las casas, o sea, cómo vivían, pues bueno, también está el trabajo de Blanca Paredes, donde ella propuso su tesis. Maneja, por ejemplo, ella una clasificación donde dice que hay casas comunes, residenciales y palacios, y difieren por la calidad de los materiales. En las casas comunes, pues está el Dainí, el canal, el área del museo, también ahí se llegaron a descubrir algunas cosas, el vivero, viaducto, la nopalera y el salitre. En residenciales, pues tenemos la parte del corral, la Malinche, la nopalera, la casa tolteca, que fue excavada por Cherné, y en la Zapata 2, donde intervino ella y también Carlos Hernández. Y como palacios, hablaríamos, por ejemplo, de lo que llamamos el Palacio Tolteca, en este caso el edificio 3, el Palacio Quemado, y también de manera más específica, pues el edificio 4, Palacio de los Gobernantes, que fue intervenido por Robert Covin y también la doctora Guadalupe Mastache. Dan Gillan intervino hacia la parte del corral, hacia la parte noroeste, y él tiene por ahí una publicación de una unidad habitacional y su reconstrucción. Con esto lo que nos habla es que en la época tolteca se hacen conjuntos y están limitados de alguna manera de forma perimetral con algún muro, pero hay áreas de espacios abiertos donde se encuentran templos de barrio. También Robert Covin hizo lo mismo en Tepetitlán, hicieron algunas excavaciones y encontraron también unidades habitacionales que tienen las mismas características. Nosotros en Atotonilco de Tula, en un área que le llaman el Pedregal, y también en parte de Tula de Allende, pues hemos hecho algunas excavaciones de salvamentos o rescates, donde se han localizado igual unidades habitacionales, pero esas son como de carácter más rural. En ocasiones nosotros hemos trasladado materiales como por ejemplo muestras de tierra que vienen de las vasijas o de los mismos restos humanos, y en la zona capacitamos al personal para hacer flotación con la finalidad de obtener datos botánicos a través de identificación y comparación, y poder interpretar el tipo de dieta que se llegó a tener en la época prehispánica. Esto para nosotros ha sido afortunado porque sabemos que las plantas que se cultivaban, pues por un lado es el maíz, que es el maíz cónico, el frijol, calabaza, el tomate de bolsa y algunas otras, ¿no? Pero también hay materiales de recolecta como sería verdolaga, chile, girasol, el huatli, el quelite y también el epazote. Es decir, todos estos macrorestos que se han recuperado nos indican lo que de alguna manera comían en la época prehispánica. Hay macrorestos que desafortunadamente no se ha podido recuperar, ¿no? Pero percibimos que pudieron haber existido porque iconográficamente lo vemos, pues ahora sí, plasmado en algunas vasijas, nada más por poner un ejemplo, ¿no? Igual también nos da una idea del tipo de plantas que existían en la época, por ejemplo, el mezquite, el maguey, el huizache, la biznaga, en este caso la yuca o la palma, que es muy importante, el heno, el zacate y el tule. Lo interesante es que en el caso de la palma nada más la hemos encontrado, o sea, que si nos vamos así, de forma más antigua, la palma ya no existe en la época del formativo y tampoco en la época teotihuacana. La palma la encontramos en el epiclásico y lo tolteca y en nuestros días. Esto se convierte en un indicador precisamente de un cambio climático que se está dando, y que esto es lo que trae como consecuencia migraciones hacia el altiplano central con la presencia de la palma. También los toltecas, pero esto ya sería motivo de otra plática, se extendieron en todo Mesoamérica. Esto traía como consecuencias por la búsqueda de materiales preciados, como sería el caso, por ejemplo, del jade o jadeíta, que proviene de Guatemala, del ónix, por ejemplo, de conchas para hacer collares, de una cerámica llamada Tojil Plumbé, que en Tula la encontramos por todas partes, y que de antemano por ahí se hizo un análisis químico para ver pues cuál era el contenedor o para qué se usaban, y parece ser que eran para trasladar el cacao, pero también utilizar el cacao para molerlo, quemarlo, molerlo y hacer chocolate. Igual se ven influencias de lo maya. Por ejemplo, aquí vemos un personaje igual acostado y nace una planta, en este caso una planta que se identifica como cacao, concha nácar, para poderlo utilizar como ornamento en algunas vasijas, y cerámicas que vienen de la costa del Golfo, y también cerámicas que son más antiguas, que no tienen nada que ver con la tolteca, como la que vemos aquí del lado izquierdo, que es una cerámica, un fragmento de cerámica del Clásico Terminal.
pero bueno, fue descubierta en un contexto tolteca. Hay cerámicas que provienen de Nicoya, aquí estamos hablando de Nicaragua, y también de la zona huasteca. Pensemos en San Luis Potosí, norte de Veracruz, y bueno, no se diga conchas que provienen de Florida para poder hacer lo que estamos viendo aquí, en este caso la coraza de Tula y la presencia de la turquesa. Aquí se ha hablado en algún momento, en un primer momento, de que Chichén Itzá había tenido influencia con lo tolteca. Actualmente pues es en sentido inverso, ¿no? Que tampoco lo voy a plantear, no lo voy a desarrollar porque nos va a llevar un poco de tiempo. Lo que sí es importante resaltar es que la planificación, el del emplazamiento de Chichén Itzá, pues es una copia de Tolanqui-Cocotitlán, y hay muchos elementos que se comparten, como es el changmol, las columnatas serpentinas, las pilastras, en este caso pues ya lo habíamos platicado, el templo de los guerreros que se parece a la pirámide B, incluso los atavíos de los guerreros de Chichén Itzá pues son igualitos a los que tenemos en Tula, llevan los atlantes, sus rodelas, sus cuchillos curvos, sus puntas de proyectil, la ornamentación en este caso de sus tocados, y el plumaje, el símbolo de Venus, y también en este caso pues el símbolo de la mariposa, ¿no? Y como yo lo decía, lo vemos en pintura y lo vemos también en representaciones escultóricas. La presencia de lo tolteca a través de Popol Vuh lo vemos en Guatemala. Los cachiquiles dicen ser descendientes de los toltecas. Hay un sitio que se llama Utatlán, es un sitio que nos invita a conocerlo y que supuestamente fue fundado por lo tolteca. Hay otro que es Isemché, y parece ser que la presencia tolteca nos lleva hasta El Salvador. Ahí hay un sitio que se llama Cihuatán. Ese sitio, pues yo espero visitarlo y hacer algún trabajo con los compañeros de ella. Estoy en contacto con ellos. Hay uno que se llama Aguilar, Luis Aguilar, generalmente con él es con más contacto tengo, y él es uno de los que descubrieron un chipetotec, que nosotros tenemos algo parecido. Si se dan cuenta, lo que vemos acá es una pirámide troncocónica con escalinatas, con alfardas que limitan las escalinatas adosadas al cuerpo, pero lo interesante es que son cinco cuerpos, y el estilo que vemos acá pues es el estilo tolteca. O sea, esto lo tienen los edificios toltecas. Entonces, ¿qué está pasando en El Salvador? Por eso se vuelve interesante que nosotros estemos allá y poder hacer un trabajito arqueológico con los compañeros de la región, ¿no? Hay juegos de pelota en forma de I, y también el emplazamiento nos recuerda a lo tolteca, también tiene cierta forma. Además de que en las unidades de instituciones que se han excavado, se han descubierto elementos también que tienen que ver con lo tolteca, como pues, la presencia del felino, la presencia del dios Tlaloc, y si se dan cuenta, pues el símbolo de mariposa, ¿no? Lo mejor de todo, pues son las vasijas Abra Café Burdo, que son típicas de aquí de Tula. Aquí las vemos acompañadas con una mujer, y el caso particular del Chipetotec, ¿no? ¿Qué pasa después de 1168? Bueno, sabemos que Tula se colapsa. Aquí las fuentes mencionan que el culpable fue Huemaquetzalcóatl. En este caso no quiso hacer, ahora sí, era muy rebelde, muy enamorado, no quiso hacer caso a los dioses, de que deberían de honrarlos a través de danza. Él intensifica el sacrificio humano, por lógica los pueblos empiezan a rebelar. También le gustaba la guerra, le declara la guerra a los jaliscienses, y desafortunadamente los toltecas pues, son derrotados en Coacalco. Por ahí hay una fuente donde se menciona esto. También es la llegada de grupos provenientes del norte, que son los que de alguna manera van ocupando los espacios vacíos que se dejan en la Gran Tolanqui-Cocotitlán, y son los causantes también de la destrucción por fuego. Huemaquetzalcóatl, pues siendo el último gobernante, tiende a salir de la Gran Tolán, llega a Sincot, ofrece a su hijo a los dioses. Chipetotec no le hace caso, y él continúa su recorrido hasta llegar a la cueva de Chapultepec, y ahí él decide mejor suicidarse colgándose de un árbol, ¿no? En ese momento es el año 1168, y ese año es cuando estamos hablando de un pueblo llamado Azteca, que dice que van a seguir con la grandeza tolteca, pero dejan de llamarse Azteca y dejan de ser chichimecas, y se convierten ahora en esos momentos en un grupo que se le va a conocer como mexicas, y son los que fundan México Tenochtitlan. Sí, para Tula, para 1522, pues es ocupada por los españoles, construyen en 1529 la Gran Capilla Abierta, la utilizan de hospital hasta 1545, después es abandonada.
Ese lugar de la Capilla Abierta, pues es un lugar donde parte de la población sufrió influencia y desafortunadamente fallecieron. Fueron depositados en el atrio de esta Capilla Abierta. Llegamos a descubrir pues una gran cantidad de entierros humanos superpuestos, bañados con cal. La información, pues bueno, se encuentra en los informes técnicos que se pueden consultar en el archivo técnico del Consejo de Arqueología. También aquí debo de resaltar que el grupo otomí actual pues sigue vigente, es decir, el otomí estuvo antes y después en la época tolteca y en nuestros días también. Hay muchas construcciones fuera del área de Tula o dentro de Tula que les llaman oratorios o capillas de paso, capillitas que son representaciones del grupo vigente otomí o hablante del ñañú, que es el que predomina en nuestra región y que tiene su propia cosmovisión, tiene su propia forma de hacer artesanías y lo más interesante es que conservan esta idea de creer de que el mundo pues es muy diferente desde la perspectiva ñañú con respecto a lo que es el náhuatl. Y yo sí he tenido pláticas con ellos dentro de la zona arqueológica y he aprendido demasiado, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de la ciudad prehispánica? ¿Hay verdadero interés por conservar el pasado? Bueno, todo depende de la perspectiva social, económica y política, ¿no? Lo que sí queda claro es que la ciudad moderna de Tula está arriba de la ciudad prehispánica y para nosotros tener este proyecto de protección técnica pues es muy importante. Estas fotografías se las comparto, son del arqueólogo Elías Rodríguez. Él las sube a través del Facebook, pues para hacer un poco de polémica, ¿no? Porque este es el panorama que vivimos en Tula. O sea, se abren obras gubernamentales, federales, estatales, municipales o de ejidales incluso, que son los más problemáticos y también particulares, donde afectan el patrimonio arqueológico. Es una fotografía del Boulevard Tula Iturbe en el momento en que se está renovando y desafortunadamente pues impactando a los monumentos arqueológicos. Se hizo un salvamento, un rescate arqueológico, imaginen, fue impresionante, participaron muchos arqueólogos, pero lamentablemente los informes actuales no se han terminado, ni siquiera se han tocado los materiales en su estudio. Esto fue más o menos en el 96. Esto habla de cómo en ocasiones la gente nos exige que entreguemos resultados. Lamentablemente somos como bomberos, porque esto es constante, es decir, obra tras obra tras obra que nos inhibe poder escribir y se van atrasando la información. Yo ahí mando un saludo a todos mis estudiantes de la ENA que se han sumado conmigo para hacer servicio social, prácticas de fin de carrera y también, ¿por qué no decirlo? Me han ayudado a sacar información precisa sobre las actividades que nosotros estamos realizando. Quiero decir, ellos generalmente cuando intervienen conmigo, pues hacen propuestas de tesis y a través de las tesis la información está fluyendo y estas tesis se pueden consultar. Entonces, mucha información de lo que aparentemente vemos que en la calle se vuelve como cotidiano, es una intervención arqueológica, pues puede ser consultable a través de lo que sería pues las tesis que van surgiendo, ¿no? Pero se vuelve muy interesante porque pues, ha sido muy variado. Aquí vemos, por ejemplo, dos compañeros de España que se sumaron. Por ahí un saludo a los de España que seguro que me están viendo. Ya sabemos de quién hablamos, ¿verdad? Y bueno, ellos se han preocupado también por esta parte de la protección técnica, de qué es lo que debemos de hacer y cómo investigar Tula, pero enfocados, dando un enfoque más particular, de manera precisa. Por ejemplo, aquí el compañero de España, Mike, que él se interesó por las figurillas y ahorita está realizando pues una tesis doctoral al respecto, ¿no? De hecho, ayer me dio mucho gusto platicar con él, que en España ya están mejor, claro que esperan por ahí un rebote, pero independientemente a esto, también me invitó a que diera yo una plática pues, más profunda sobre la cultura tolteca, a través de una plataforma dirigida a arqueólogos de España. Y bueno, ya les platicaré en otro momento sobre esto. Lo interesante es que la arqueología que se hace fuera de Tula nos ofrece lo que lo que la zona monumental no nos va a dar, que es hablar de la vida cotidiana de la gente que vivía a los alrededores. Hemos rescatado, por ejemplo, vasijas, objetos muy particulares de las personas, conocemos más sistemas constructivos de las unidades habitacionales e incluso algunas
prácticas rituales que se llegaron a hacer en algunos barrios. Por ejemplo, aquí tenemos un chipe totec que fue descubierto de época tolteca, que nos lleva a la práctica ritual del desollamiento humano. También, afortunadamente, bueno, yo siendo de Lina, en este caso el equipo de difusión, pues se han acercado a Tula y han hecho grabaciones que las dan a conocer a través de otras plataformas de lo que estamos haciendo, para que vean. Entonces, esto es lo que nos vamos a encontrar. Igual, interactuamos con la gente. En ocasiones se vuelve muy interesante cómo de pronto nos hablan de, por ejemplo, aquí vemos que están introduciendo drenaje donde no hubo una notificación previa. Nos hablan que están impactando monumentos arqueológicos. Hacemos acto de presencia y, bueno, afortunadamente descubrimos por varios restos humanos. Si ustedes se dan cuenta, pues está el drenaje, están saliendo olores fétidos, incluso cosas que no quisiéramos ni ver. Eso está inundando los propios restos humanos y nosotros tenemos que hacer una intervención muy rápida. De manera paralela, limpiamos lo que son los perfiles, encontramos evidencias arquitectónicas que fueron impactadas durante la excavación con la maquinaria que se hizo. Entonces, todo esto se tiene que registrar, se tiene que levantar, tenemos que ser minuciosos. Al final nos los llevamos al laboratorio y en el laboratorio pues les damos el seguimiento correspondiente. Hay ocasiones, por ejemplo, aquí vemos que los descubrimientos pues sí son trascendentales. Aquí vemos una figurilla que se la vamos a dar a Mike cuando venga por acá. Y si no, pues platicamos a través de este tipo de plataforma para que él ya pueda tener el acceso a esta información. Es una figurilla de casi 30 centímetros que representa un personaje masculino. Está sentado de frente, pero lo interesante que hay de la figura es que lleva una piel humana. Esto como que nos evoca lo que sería la representación de una especie de sacerdote que conlleva el ritual de Chipetotec. Y lo mejor de todo es que esta figurilla nos llevó a ver otras que no las habíamos percibido, que son pintadas, que están relacionadas con este mismo personaje. Entonces esto es algo que se vuelve cotidiano. No debería de hacerse la excavación como lo ven, o sea, como si fuera una especie de hoyo, pero ahí estamos en el drenaje, en el sistema de drenaje, y el peligro que tenemos es que con el peso de la máquina se nos vengan pues ahora sí las paredes y hasta nos puedan sepultar, ¿no? Hemos tenido la fortuna de que nunca nos pase esto, pero aquí sí todos los que participamos en esta excavación no nos salvamos de que nos diera salmonelosis. Lo interesante es que pudimos encontrar evidencias arqueológicas que pertenecen a fases tempranas de la época tolteca. Y bueno, también ha pasado que de pronto nosotros estamos trabajando y nuestros amigos, los periodistas locales, pues quieren hacer la noticia. Y yo me veo forzado en ocasiones de decirles, ¿saben qué? Ahorita, al menos en estos momentos, está prohibido la toma fotográfica, porque ellos lo que hacen es tener la nota para venderla, pero sin querer ponen en peligro los propios monumentos arqueológicos. Como yo les decía, también hay un sector aquí en el área de Tula y en la región, pues que se dedican a buscar reliquias. Entonces, cuando ellos se enteran por dónde de alguna manera estamos realizando alguna investigación arqueológica, pues ya nada más están esperando que nos descuidemos para llegar al lugar y saquearla y extraer cosas que de antemano nosotros podíamos hacer un registro de manera minuciosa para después poder interpretar por lo que estamos descubriendo. Y el saqueador, perdón que lo diga de esta forma, pero el saqueador no lo va a hacer de esta manera. Él busca la reliquia principalmente para comercializarla o para tenerla con esta idea de un proteccionismo, ¿no? De decir de que es mejor que esté en mi casa a que, por ejemplo, se la lleven a un museo y que ahí se va a encontrar enrinconada en una caja, ¿no? Independientemente de esta situación, nosotros cuando recibimos una denuncia hacemos acto de presencia con el área jurídica, se procede a verificar si efectivamente hay una cuestión arqueológica. Esto es un ejemplo para que tengan una idea de todo lo que hacemos, ¿no? Se hace una inspección muy general,
vemos, por ejemplo, si hay materiales arqueológicos en las zanjas que están abiertas, si hay, por ejemplo, elementos arquitectónicos, y si nosotros ya tenemos detectada la situación, simplemente se hace la suspensión de manera formal, se colocan sellos y después se tiene que llamar a audiencia a la persona que pues está haciendo la obra. Muchas de estas personas pues están en el supuesto de que no conocen, y ahí yo les voy a ser franco, la verdad yo creo que de la población de Tula por lo menos el 90% sabe dónde está viviendo. Entonces muchos lo que hacen es escudarse diciendo pues yo desconocía que hay que hacer un trámite, cuando por ejemplo en obras públicas ustedes entran a internet y le dan a obras públicas y sacan el permiso, por ejemplo, para construir, se van a encontrar que necesitan el visto bueno del INAH. Y el propio instituto tiene en su normatividad formatos que uno puede bajar, como sería el 04, que es para ver si hay un monumento arqueológico donde yo pretendo construir, o un 05 cuando yo ya quiero construir. Entonces, bajo esta perspectiva, se puede prevenir la afectación, alteración o destrucción de un monumento arqueológico. Lamentablemente, cuando esto sucede, esto tiene una implicación, y la implicación pueden ser tres perspectivas. La primera de ellas es que si, por ejemplo, el monumento arqueológico verdaderamente fue con dolo, fue destruido con dolo, pues se tiene que hacer la denuncia de carácter penal, y ahí ya sabemos lo que puede decir la ley federal. Independientemente a esto, en el entendido de que la gente a lo mejor verdaderamente no sabía, pues la gente tiene que hacer una especie como de pago por el daño que ocasionó mediante una investigación mínima que se tiene que realizar para obtener datos más concretos sobre qué es lo que hay en el lugar, y de manera paralela ver la factibilidad si la obra puede continuar. Ahí es donde se hace pues el rescate arqueológico o se plantea lo que es el salvamento. El resultado que se obtiene, por ejemplo, como lo vemos aquí, pues están pisos de época prehispánica. De hecho, la compañera que vemos ahí, que es Itaí, ¿verdad? Itaí, es que me trabo cuando pronuncio, ya me volví a trabar. Pero bueno, respiro y volvemos a empezar. Ella está parada sobre los pisos que acabamos de descubrir. Lamentablemente, como la temporada de campo es muy corta, nosotros tenemos que ser más rápido. Entonces empezamos a limpiar lo que son las áreas que se habían expuesto por la excavación de la cimentación, y empezamos a encontrar lápidas grabadas, también restos de paredes prehispánicas, y de alguna forma en zonas donde están como colores más oscuros que indican que probablemente hay fosas, comenzamos a hacer sondeos, y la ventaja es que empezamos a encontrar por restos humanos y vasijas que están asociadas pues a estos restos humanos, ¿no? Lo interesante con estos hallazgos es que estamos nosotros descubriendo cráneos humanos que se tratan de una manera muy especial en el momento de que son extraídos y trasladados. Las vasijas nos hablan que pertenecen a la época tolteca, más o menos 900, 1150, y cuando nosotros empezamos a hacer una limpieza del resto humano de manera mecánica, lo que nos encontramos es, oh, sorpresa, presentan el atlas y el axis, y eso indica que fueron decapitados. Es decir, tenemos 4 cráneos que claramente tienen su atlas y su axis, que nos estará indicando que están decapitados. Toda la parte postcraneal, quiero decir, por ejemplo, vértebras, costillas, húmero, peroné, bla, 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 no aparecieron, solamente es el puro cráneo. Y esto nos recordó los hallazgos que hizo Linné, Sitbaq Linné, por ejemplo, atrás de la pirámide de Teotihuacán, que también fueron algunas cráneos que se encontraban incluso en el interior de algunas vasijas, venían a vajillas prismáticas, y las vasijas y figurillas que nosotros estamos encontrando en este contexto son parecidas a las que reporta Signal Libey. Yo me arriesgué a nivel hipotético a los compañeros que estuvieron conmigo, les decía yo que este tipo de hallazgo pues, nos permite hacer una investigación mucho más allá de simplemente rescatar, describir y en este caso llevar, trasladar y almacenar los materiales, sino que nos conlleva a poder hacer una identificación más minuciosa de lo que Sitbaq Linné nos está presentando en el contexto que descubrió en Teotihuacán, y compararlo en este caso con el que acabamos nosotros de descubrir, porque hay la probabilidad que a lo mejor los que vivían allá pues eran parientes de los que tenemos acá, al menos así lo estoy yo percibiendo, y esto implica pues una investigación todavía mucho más profunda, ¿no? En conclusión, puedo decir que Tula todavía nos ofrece demasiado. La verdad, lo que les acabo yo de exponer, pues es muy mínimo comparado con todo lo que les podría yo decir, pero tampoco me siento muy ánimo, porque yo siempre se he dicho que la arqueología permite de alguna manera comprender el pasado en nuestro presente para saber hacia dónde vamos, pero en el momento en que la gente niega ese pasado, niega que esto que hacemos nosotros
de antemano pues es algo que le sirve a la sociedad, pues está negando también su propio presente y su propio futuro, ¿no? Entonces hay que ser también cuidadosos de qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Yo por otro lado pues agradezco a todos los que han participado conmigo, desde estudiantes, arqueólogos, compañeros, mis gurús de la arqueología tolteca, que tengo contacto con ellos, y a la población de Tula y específicamente a los hablantes de Ñañú, del Valle del Mezquital, que también me han abierto su corazón para poder no nada más apoyarme en algunas cosas, sino que incluso también ilustrarme, porque de ellos yo estoy aprendiendo demasiado. El día que vayan a Tula, yo personalmente les puedo dar la plática, y específicamente pues tenemos por ahí un taller que se llama Pinte su Atlante. Aquí, pues bueno, puede ser desde una perspectiva creativa o previamente les presentamos nosotros imágenes de cómo estaban los atlantes y ustedes lo pueden reproducir y se lo pueden llevar como un bonito recuerdo, ¿no? Entonces, pues les mando un saludo, cuídense mucho y por mi parte, pues ahorita con esto terminamos pues estas 3 pláticas que tenían que ver con lo Tula y lo Tolteca. Les digo, hay más todavía que tendríamos que decir, pero yo creo que ya sería en otra ocasión. Muy bien, gracias, Gamboa. Muy interesante, muy interesante. Hay cosas que la gente sabe. Y con esta plática creo que quedó bastante claro. Faltan muchas cosas, obviamente, y sobre todo falta estar en Tula para que lo vivan, para que estén ahí, que perciban lo que es Tula, porque luego mucha gente dice, es que yo ya fui a Teotihuacán, ¿no? Sí, está bien, pero si no ha ido con un arqueólogo, pues no ha ido a Teotihuacán, o a donde sea, pues, ¿no? Es muy distinto ya verlo desde el punto de vista, desde la perspectiva de un arqueólogo, ¿no? Y más un arqueólogo que ha estado trabajando tantos años en el sitio. Entonces, yo te agradezco. Nada más por ahí puse una foto de la almena esta, que es un caracol cortado, que son igualitas a las de Plazuelas, ¿no? O sea, el contacto, pues, el contacto entre una y otra es evidente, porque en el edificio Casas Tapadas de Plazuelas, acá en Guanajuato, las almenas que están decorando ese edificio son igualitas a estas, el caracol cortado. Entonces, se supone que Guanajuato es anterior a Tula. Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿No? Habría que investigar más, porque bueno, de por sí acá en Guanajuato están raquíticos los estudios, ¿no? Cada vez han sido más, pero creo que falta mucho para conocer. Y tú fuiste a Plazuelas, ¿no? Ya fuiste a Plazuelas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí están esas almenas que son igualitas a esas que presentaste acá. Entonces, sí es interesante pensar en esa interactividad entre unos grupos y otros, ¿no? Que se lo llevaron de aquí de Guanajuato para allá. Habría que investigar más si el estilo se lo llevaron de aquí para allá, ¿no? Bueno, por ahí tienes algunas preguntas. Después de esa foto que puse, ¿estás en el chat, Gamboa? Sí. Para que veas esas preguntas. Sí, hay una pregunta que dice a qué se refiere con tomate de bolsa. Bueno, es una terminología de aquí del otomí, de que sería el tomate, hay como es que hay 2 tipos de tomate, el que se puede cultivar y el tomate como que está en el campo, y ese es el que le llaman de bolsa, tomate de bolsa. Entonces es muy común que, por ejemplo, de hecho ahorita estamos en la época, la gente se va al cerro a buscar ese tomate y es hasta más sabroso que el tomate que cultivamos. O sea, no sé si sea por lo salvaje, pero la verdad está muy rico ese tomate. Y es una terminología que se maneja aquí. A ver, hay más preguntas por ahí. Bueno, dice aquí, ¿podría repetir el significado de los símbolos de las lanzas cruzadas y el corazón del medio son símbolos de guerra? Bueno, sí, son símbolos de guerra. Ahí la cuestión es que la lápida por sí misma evoca a Venus. Venus se relaciona con el sacrificio, en este caso sacrificio humano y por ende la tributación. No van a sacrificar pues, a los que forman parte del pueblo tolteca, o sea, no va por ahí. Tenemos que traer cautivos de otras regiones, por eso implica la conquista, sacarles el tributo y la fuerza de trabajo, y de manera paralela traer cautivos, y estos son los que se van a sacrificar.
el sacrificio es honrar a los dioses. Entonces la representación de Venus se relaciona con esto, y la presencia de las flechas pues es algo alusivo a la guerra como tal. No hay otra. Dice, ¿los chacmoles que se encontraron fueron decapitados a propósito por los prehispánicos? Sí. Comentaba yo que, por ejemplo, hay un primer chacmol que fue descubierto por León y Gama, por 1800 más o menos, 1832. Después, Leploc, por ahí descubre y le da el nombre de chacmol. Esto es en la zona maya, también por 1850. Y después de estos años, resulta que cuando Jorge Acosta interviene Tolangi-Cocotitlán, pues se encuentran muchos chacmol por todos lados, pero son fragmentos. Muchos de estos chacmol están decapitados. Es como desmistificarlos, quitarles su poder ritual en cierta forma. Y yo lo veo también así. La gente está cansada de que el chacmol está siendo utilizado como piedra de sacrificio. Entonces, ¿por qué no vamos a decapitarlos, destruirlos? Solamente hubo el caso de un chacmol, que fue el que descubre Jorge Acosta en el Palacio Quemado, en la sala 2, y que se los mostré en la vez anterior, ¿no? Pero sí, hay una intervención de decapitarlo, no nada más el chacmol, sino que incluso también todas las esculturas que tenemos en Tula presentan también mutilación, están fragmentadas en 2, 3, 4 partes. Incluso en ocasiones encontramos un pedazo en un lugar y el otro pedazo lo encontramos en otra parte más distante, ¿no? Entonces, esto está hablando de que la Gran Tolangi-Cocotitlán no solo la están saqueando, sino también la están mutilando. Bueno, dice, las figuras recostadas como guerreros están asociados a la guerra o algo en particular. Esas lápidas de personajes acostados, aquí, por ejemplo, cuando encontramos que tienen una serpiente emplumada en la parte posterior de ellas, sería símbolo de poder. Eso significa que el personaje que vemos ahí es un personaje de la realeza, que fue importante y trascendental en algún momento. Lo único que lo hace diferente es que la posición acostada representa a una personaje que está muerta. Entonces, cuando ustedes, si estuviéramos en época prehispánica y entráramos al Palacio Quemado, resulta que cuando llegamos a lo que es el imbrubio, la parte superior de los remates tienen adornos de lápidas de estos personajes acostados que están evocando a las personas que ya fallecieron, ¿no? ¿Por qué lo sabemos? Porque también hay un códice mixteco donde vemos las representaciones en forma de triángulo de estos personajes acostados, que bueno, una disculpa porque en esta ocasión no se me ocurrió presentar la lámina de este códice que es alusivo a la representación de la gente muerta con esta posición. Y bueno, siguiendo, dice, los caracoles serían de la zona del Golfo, de ser así, para el intercambio de bla, bla, bla. Ahora sí, bla, bla, bla. Sí, efectivamente. Aquí el caso particular de la concha como tal proviene de la costa del Golfo y Océano Pacífico. Específicamente lo que más sobresalen son los strombus gigantas, que son los que vienen del norte de Yucatán. Para que tengan una idea más o menos de la zona de Cancún y las Mujeres, y también de la costa del Golfo, caracoles muy específicos que se han identificado, y bueno, no se diga los que vienen de la parte norte de Tamaulipas con Florida, que es con lo que se utilizan para hacer los ornamentos de las corazas. Ahí quien tiene mejor información al respecto pues es Adrián Velázquez, le mando un saludo y me debe venir a Tolangi-Cocotitlán y platicar sobre esto, y espero que en algún momento lo podamos hacer, y está invitado acá para que también nos dé una plática, ¿no? Dice, cuando se habla de decapitación, se hace un golpe para quebrar las cervicales y después de muerto se le desprendía la cabeza. Era el mismo sistema para la guerra. Bueno, aquí yo creo que nosotros esto de la decapitación, como se los acabo de mostrar, está presente el Axis y el Atlas. Esto implica que deben de utilizar un instrumento punzocortante, algo así como el Toshkat, la piedra de sacrificios, pero más angular. Nosotros en otro lugar donde también encontramos como Zompantli con 37 cráneos humanos, tuvimos la suerte de descubrir una piedra que me llamó mucho la atención. Era una piedra alargada, imaginen ustedes esa piedra de sacrificio del templo mayor llamado Toshkat, en el cual tenía un filo, y me hizo pensar que probablemente era lo que estaba utilizando para colocar el cuerpo humano, lamentablemente, y cercenarle la cabeza por medio de esa piedra, ¿no? Eso es por un lado.
Por el otro lado, también algo que se descubrió en estos contextos arqueológicos, y lo mostré, aparecen vasijas, y en el interior de las vasijas vienen navajillas prismáticas. También se pudo haber dado por una intervención quirúrgica, y creo que eso está más acertado lo que yo estoy diciendo, porque la verdad es sorprendente cómo el Atlas Selaxi todavía está en posición anatómica con respecto al cráneo. Entonces, si lo viéramos, por ejemplo, con un corte automático, implicaría a lo mejor no la perfección de dejar esos dos últimos huesecillos, y por ende las cervicales tendrían un impacto. Entonces creo yo que el desprendimiento se pudo haber hecho a través del uso de navajillas prismáticas, y bueno, todavía tenemos que hacer algunos análisis al respecto para poder concluir al menos, ¿no?, en esto que les estoy platicando. Luego dice, hay un tablero donde se ven flechas y una especie de U que representa a Venus. Es el mismo símbolo que representa el Palaquín en Teotihuacán. Puede ser que este tablero sea un marcador de algún evento importante. Pues es un emblema de guerra. O sea, imaginen ustedes la pirámide B con este emblema por todos lados. Después, en un segundo momento, el emblema cambia. De pronto ya tenemos la pirámide B recubierta con lápidas de felinos, de caninos y de aves, y este personaje llamado Tlahuizcalpantecutli, es decir, la parte iconográfica cambió, ya está representado podrían ser hasta guerreros, ¿no? Guerreros que tienen las vocaciones a estos animales y aves, pero por el otro lado también aparecen emblemas de guerra que los vemos nosotros dibujados en escultura que se encuentran detrás de lo que son los atlantes. Dice, gracias Luis, felicidades, excelente conferencia. Este es Rocío. No, a ti Rocío, gracias a ti. Pues bueno, mucha de esta información llega a los que verdaderamente tienen el interés de conocer más sobre la cultura tolteca. Donde ofrenda a su hijo Huemaquetzalcóatl. Bueno, hay una montaña, Jocelyn pregunta que dónde Huemaquetzalcóatl ofrenda a su hijo. Hay una montaña en Huehuetoca llamada Sincoc. Actualmente tú la puedes visitar, puedes acceder a la montaña, y lo que te vas a encontrar en la cima, pues sí, efectivamente son fragmentos de navajillas, fragmentos de tepalcates y algunos otros materiales. Esa es la montaña donde ofrenda, en este caso, su hijo a los dioses, ¿no?, para ver si existe una especie de perdón. He de comentarte también que alrededor de la montaña pues hay un asentamiento tolteca muy, muy interesante, ¿no? Y este asentamiento pues llega hasta lo que es la zona de Pedregal, allá por Atotonilco de Tula. Por ahí te mando un saludo, Miroslavan. Dice, gracias por la respuesta de Tomate. No, al contrario, es buena pregunta porque sabía que probablemente podía tener problemas. Dice, la cueva de Chapultepec, Sondié entra Huemaquetzalcóatl, es la misma donde Moctezuma Xocoyotzin entra cuando llega a los conquistadores. Sí, de hecho es la misma. Es una cueva que después fue transformada y es el ingreso para poder entrar a un elevador y poder llegar a la parte superior de lo que es la construcción de Chapultepec, ¿no?, el edificio, en este caso histórico, ¿no? Mónica me dice, perdone maestro Gamboa, ¿cómo es que llegaron a la interpretación de aquel contenedor contenía corazones de sacrificio? Se encontró en la zona de culto del templo. Bueno, hay un Cuaxcali, eso lo puedes ver tú, puedes entrar a la mediateca de Lina o puedes entrar a la sala tolteca, pero donde hay, a través del internet, ¿no?, donde hay piezas arqueológicas que se exhiben en la sala tolteca, más ahorita que no lo podemos visitar, y ahí vas a encontrar un Cuaxcali. El Cuaxcali, bueno, sería algo así como la caja de forma de águila, ¿no? Así es como le llamamos al Cuaxcali, que tendría forma de águila donde se colocan los corazones. Pero, por ejemplo, en el museo, el Cuaxcali, pues es una vasija de cerámica, y esa forma es la que representa precisamente la lápida grabada, y la lápida grabada, lo que tenemos pues serían estos corazones con puntas de maguey que tienen un símbolo de fuego. Y aquí iconográficamente nosotros nos apoyamos pues con la iconografía teotihuacana y con otra iconografía también de la época tolteca, otros elementos que nos han permitido en este caso poder dar esta propuesta, ¿no? Y lo mejor de todo es que el Cuaxcali fue descubierto pues en el Palacio Quemado, un lugar que no nada más era para tratar asuntos de la guerra o cuestiones administrativas políticas, sino también para hacer rituales de sacrificio humano, y ahí, pues como lo acabo de mencionar, de ahí es donde viene pues Cuaxcali, ¿no?
Dice, muchas gracias por la presentación, maestro Gamboa. Tengo una duda respecto a 4 montículos. Ok, sí, estos 4 montículos los mencioné en la sesión anterior. Yo les comentaba que hay un camino. De hecho, los que me siguen, aquí se ve mi flechita. Este es el camino viejo que Charnay logró documentar a través de un primer plano de la zona arqueológica de Tula. Estos 4 montículos, al menos el cuarto que se encuentra por aquí, es el Palacio Tolteca. Fue intervenido por Charnay, pero hasta nuestros días nadie ha hecho excavaciones en esta área. Solamente tenemos excavaciones aquí que no están documentadas. Lamentablemente, esto tiene que ver con una cuestión política. Independientemente de la situación, por ahí la arqueóloga, la doctora Mastache decía que posiblemente se relacionan con tumbas reales. Si quisiéramos, bueno, lo ideal sería excavarlas para poder demostrar pues esta hipótesis que ella formuló, ¿no? Lo interesante es que uno de estos montículos, que es el primero que tenemos acá, está superpuesto con el juego de pelota número 2. Cuando yo digo que está superpuesto, lo tenemos en el cabezal sur, es un indicador de que podría ser un montículo posterior a la construcción del juego de pelota número 2 y por lo tanto probablemente no serían de época tolteca, sino más bien de época azteca, pero solamente a través de la excavación lo podríamos verificar. Y sería muy interesante integrar los montículos a la visita pública, porque bueno, la gente también que ha visitado la zona, pues siempre terminan diciendo, pues veo lo mismo, ¿no? Pero también, ya lo he comentado, la arquitectura de tierra no permite que podamos nosotros descubrir otro monumento y dejarlo expuesto. El promedio de vida del montículo podría ser a lo mejor de 30, 40 años y después, pues olvídense de visitarlo, ¿no? Al final vamos a terminar como lo estamos haciendo ahorita, utilizando las plataformas virtuales pues, para poder saber cómo era la Tolan, porque los arqueólogos se le echaron. Entonces, es lo que menos queremos nosotros. Dice, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Sí. ¿Sabes bueno, qué? No estás compartiendo tu pantalla, entonces no se vio lo que señalaste. Ah, caray. Yo creo que se dejó de compartir. Sí, no importa, pues, pero por si pasa. Está en el chat. En el chat viene una imagen de donde me señalan el círculo y ahí vienen los montículos. Es donde me pero si tú quieres señalarlo, no se ve. Sí. Sí, pero se ve el círculo lo dice todo, ahí están los montículos, y bueno, es buena observación lo que me hizo de los montículos, porque pues, sí, efectivamente, toda la gente que llega a la Tolanjico-Cotitlán los desconoce, no, de hecho, ni siquiera saben que son construcciones prehispánicas, pero bueno, y dice por acá, bueno, algo de Toniná, tendremos que ir nuevamente a ver todo lo que nos mostró, y apoyo su iniciativa de ir a Toniná. Pues mira, nosotros... Yo formo parte primero del INA, ¿no? Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero por otro lado también de CEMAN. CEMAN es el Centro de Estudios Multidisciplinarios Arqueológicos y Naturales, y ellos se encargan de hacer visitas a sitios arqueológicos, pero de carácter científico. Y precisamente aquí en Tula, algo que nos pidieron a nosotros esperemos que se pueda hacer para el mes de diciembre, pues es visitar Chiapas, y uno de los sitios que vamos a ver, pues es precisamente Toniná. Entonces, pues la toma de decisión, pues es tuya, Judith. Bueno, siguiendo con lo que sigue, dice, hay una estructura que suele pasar desapercibida y que está alineada con el Zompantli. Sí, para Eric es otro Zompantli. O sea, el Zompantli no nada más es el alargado, donde hay una placa que dice Zompantli. También este es otro Zompantli, que también fue intervenido por la época de Matos Moctezuma. Muy buena observación por parte tuya, y creo que con esto pues ya se aclara tu duda, ¿no? Dice Cristel, estoy sumamente agradecida por compartir con nosotros tan vasta información. Es muy interesante poder aprender, aunque sea un poco, y la verdad sí, te soy franco, Cristel, es muy poco lo que estamos aprendiendo, porque hay más de lo que les podría decir, pero bueno, de todo lo relacionado a las culturas tan complejas e importantes de México. Nunca dejo de asombrarme y seguro nunca dejaré de hacerlo. Gracias, arqueólogo Gamboa. Quizás aquí, ¿cómo explicártelo, Cristel? Hace poquito, desde una perspectiva ontológica, después si quieren con calma, ustedes pueden entrar a ver de qué se trata esto de la ontología, ¿no? Pero desde una perspectiva ontológica,
por ahí una persona me comentaba que luego en ocasiones la información que manejamos tiene que ser accesible al público, y estoy de acuerdo, tratamos de que sea lo más accesible, pero esto no implica o no menosprecio que tienen la capacidad, los que me están escuchando, de entenderme, porque de esto se trata. Lo que estamos haciendo es un intercambio de conocimientos donde ustedes van adquiriendo, y al momento en que ustedes lo van percibiendo, van a tener, pues ahora sí, un juicio, ahora sí, razonable de qué es lo que les conviene o hacia dónde puede ir dirigido, pues el interés que ustedes tienen, ¿no? Esa es quizás una cuestión, pues, ontológica, ¿no? Yo aquí no quiero pensar, como luego lo han hecho otros, que por ejemplo hay que echarle la culpa a los extraterrestres de que tuvimos que esperar sentados a que ellos llegaran para que nos dijeran cómo hacer un Atlante. Definitivamente esto jamás pudo haber sucedido, ¿sí? Entonces yo me voy más a que en la época prehispánica, bueno, hay una evolución tecnológica, y esto tiene una implicación social, económica y política, que es lo que permite una formación socioeconómica muy específica, y por algo nuestras culturas fueron lo que fueron, ¿no? Entonces yo te mando una felicitación más a ti, porque yo estoy aprendiendo de ti también, aunque bueno, no estemos de manera directa conectados, platicándolo. Creas o no, lo que yo leo de ti me da fortaleza para poder continuar, y te lo agradezco. Bien, dice Sofía, ¿cómo se llamaba la zona arqueológica de El Salvador? Se llama, lo puedes encontrar por internet, Cihuatán, pero yo te invito, entra por Facebook, puedes entrar tú al Parque Arqueológico de Cihuatán y te vas a maravillar. ¿Por qué? Porque la verdad, ese tipo de arqueología me gustaría hacerla en Tula, nada más que la diferencia es la cuestión política. Independientemente de esto, vas a conocer el sitio arqueológico de Cihuatán. Ellos suben muchas fotos de investigación, pero también fotografías de sus últimos hallazgos, y también un poquito de aspectos de planteamiento sobre lo que tiene que ver con la Tolteca. Y por ahí hay 2 libros de Cihuatán que también tú puedes bajar en PDF. Ya después, con calma, yo puedo subirles el link. Sí, mencioné FAMSI, se puede encontrar más información, claro que sí. Afortunadamente FAMSI fue uno de los que participan ahí, pues es Richard D., y esperando que Richard D. nos esté escuchando. Si no, él se va a enterar, porque mucho de esta información está pasando al podcast. Hay un podcast que también está atrapando lo que yo estoy diciendo, porque es información que va dirigido a los arqueólogos. Le llega esta información a Richard D. Richard D. forma parte de FAMSI, son los que otorgan presupuestos para la investigación arqueológica en el continente americano, específicamente de Mesoamérica, y como bien me lo dijo en alguna ocasión Richard D., específicamente para la cultura olmeca, en este caso tolteca, teotihuacana y por ende la mexica, ¿no? En el caso particular de lo tolteca, tú te vas a encontrar mucha información. Hay arqueólogos, Cristel, por ejemplo, habla de Palacio Quemado, Elizabeth Jiménez de la escultura, Fernando Báez del edificio 4, y nosotros pues también hemos participado ahí. Yo creo que yo te invito a que entres a FAMSI. O sea, FAMSI, la verdad, está increíble la información, y todo es desde una perspectiva arqueológica, pero vuelvo a repetir, eso no indica que ustedes no puedan, al contrario, porque pueden. Los invito a que ustedes ingresen, ¿no? ¿Cómo se llama la zona arqueológica de El Salvador? Bueno, ya lo mencioné, Cihuatán. Gracias por esta conferencia, es muy buena, a su disposición, y siempre estarnos platicando. Este es Johan. Un saludo a ti, porque los estoy tormentando. Y bueno, por ahí Johan es uno de los jóvenes construyendo el futuro. Su hermana y otras 2 compañeras son los que están prácticamente apoyándome a mí en cuestiones de investigación, conservación y divulgación. Y creo yo que ahorita, bueno, ellos viven en Tula, nacieron en Tula, y están aprendiendo más sobre Tula. Algo que les estoy inyectando a los jóvenes construyendo el futuro es que no sean conformistas, de que piensen por sí mismos, y que de alguna manera salgan y trasciendan, y que sean un beneficio para la sociedad. Esa es parte de la capacitación que yo estoy haciendo con ellos, ¿no? Sofía, muchas gracias, pues gracias a ti. Y Miroslava, saludos maestro, pendiente de sus aportaciones. Pues invítame, Miroslava. Tú puedes organizar desde la Totonilco de Tula algo parecido a esto. Podemos hablar del museo, podemos hablar de lo que hemos hecho por Atotonilco, podemos hablar del Pleistoceno. Creo que tenemos muchas cosas donde podemos trabajar para la sociedad. Ustedes, como ahora sí, un grupo sociocultural
que ha influido en Atotonilco de Tula, abran las puertas y ya sabes que yo estoy para esto. Además de que pues, todavía me quedan, por lo que yo veo, creo que 25 días que debo de estar en la casa. Entonces, pues hay que aprovecharlas, Miroslava. Espero que te pongas en contacto con Semán para que esto se pueda, dar, ¿no? Y ya sabes que cuentas también con otros. Claudia, muchas felicitaciones, maestro Gamboa, muy buena conferencia, no al contrario, a ti, Claudia. Mónica, muchas gracias, maestro Gamboa, la respuesta, y muy bien, yo al contrario, ¿no? Y bueno, a lo que sigue pues son agradecimientos, por lo que veo, más agradecimientos que preguntas. Ahí Eric me dice, bueno, una tercera cuestión, maestro, el modelo de Ignacio Marquina, que considera todo el edificio probablemente adornado con frisos, águilas y sí, ya está. O cara norte y oriente. Bueno, te comento rápidamente la perspectiva visual que hace de la reconstrucción hipotética del edificio de la pirámide B, Ignacio Marquina, es lo más real que puede acercarse y que se relaciona con los descubrimientos arqueológicos precisamente de Jorge Acosta. Es decir, con esto lo que te quiero decir es de que efectivamente él lo hizo lo más fiel posible a lo que pudo haber sido la realidad y que ha servido para influir a los artistas a poder como que hacer la reconstrucción de toda la ciudad. Claro que por ahí después Hugo Muedano también hizo una propuesta que, te voy a ser franco, se la han pirateado por todos lados, ¿no? Y que lamentablemente no lo han tomado en consideración. Yo saqué imágenes de Hugo Muedano y también de Ignacio Marquina, y por ahí también tenemos las colaboraciones que ha hecho nuestro amigo arqueólogo y arquitecto Alejandro Villalobos también sobre Tula. Les voy a ser franco, como muchas de esta información todavía no están publicadas, opté yo por no presentar cosas que pueden ser peligrosas en el sentido de que luego ingresan otro tipo de personas pues que buscan, como se los comenté en algún momento, pues la noticia, ¿no? Y pues tratamos de inhibir esto. Dice, al noroeste de Tula hay lo que parece ser un antiguo volcán extinto, al otro extremo de una presa. ¿Se tiene dato alguno de la última erupción? Ah, ya lo vi. Ok, sí, sí tenemos el dato. Es del Cuaternario Cretácico. Bueno, está el Cretácico, que es cuando la Tierra emerge, por eso tenemos mucha caliza por todos lados. Quiero decir con esto de que por donde quiera vamos a encontrar fósiles marinos. En la Tierra después vienen las erupciones del Cuaternario y más o menos por el Plioceno es cuando aparecen las montañas que actualmente pues dominan, en este caso, pues todo el área de Tula, ¿no? ¿Cómo se caracterizan estos volcanes? Por una presencia de piroclásticos, principalmente lo que llamamos el tezontle, que es cuando hacen la erupción. Son muy pocos lugares donde está la presencia del tezontle, porque después lo que predomina pues es un enfriamiento rápido de la magma y se convierte en basalto. Entonces casi todas las montañas, en las partes de las cimas, tenemos esta presencia de los últimos movimientos eruptivos que llegó a tener el área para dar la geomorfología que actualmente predomina, ¿no? También tengo información al respecto. Si tú decides, me dejas tu correo electrónico y yo te mando la información. Esta es la reconstrucción de Ignacio Marquina, que está publicada en su libro de arquitectura mesoamericana. Y bueno, bla, 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 bla. ¿Y qué más tenemos? Maestro Gamboa, respecto a Tula y Chichén Itzá, creo que escuché que este último fue antes o después de Tula. Efectivamente, mira, para nosotros Tula tenemos fechamientos de radiocarbón que nos lleva a una antigüedad que puede ir del 650 y llegamos hasta 1168. Lamentablemente también tenemos fechamientos que quisiera yo escuchar por parte de quien los hizo, de magnometría, a través de los pisos, fechamientos de Vicente, que espero yo que en algún momento nos pueda compartir su información, y esos fechamientos llegan hasta 1160, hasta 1200 aproximadamente, que ya son indicadores de cuando los edificios como el Palacio Quemado pues fueron sometidos al fuego de manera intencional, ¿sí? ¿Qué pasa con Chichén Itzá? Los fechamientos que se tienen son más tardíos, es decir, mientras que Tula se encuentra en un colapso para 1150, Chichén Itzá comienza a tener su apogeo y este apogeo se ve mejor para el 1200. Para entonces, Tula ya dejó la gente ya dejó de estar aquí, ya la ciudad se empieza a convertir en ruinas, ¿no? Entonces, sí es factible que Chichén Itzá pues sea una especie como de ciudad secundaria de la Gran Tolanqui-Cocotitlán, y por ende las otras ciudades que yo mencioné de manera muy general, pues también llegaron a hacerlas en su momento, ¿no?
Por eso es importante, o sea, no es por nada, pero como yo les decía, lo que acabamos de decir, pues es una información muy, perdón que lo diga de esta manera, muy raquítica, porque estoy hablando de a nivel descriptivo, pero la profundidad de la información pues es mayor. E incluso la cantidad de datos que tenemos pues ya implica muchas publicaciones y de alguna forma pues esperemos nosotros poder contribuir con más información en relación a esto, ¿no? Bien, pues ahí terminamos con todas las preguntas. Creo que vienen otras por ahí en camino, veo que están escribiendo y pues la verdad, qué bueno que aprovechamos pues este espacio y el tiempo para podernos enriquecer, ¿no? Dice Eric, muchas gracias por su respuesta, maestro. Finalmente quería ver si existe forma y si nos permite contactarlo para platicar de propuestas de tesis. Y con todo gusto, mira, te voy a ser franco, Eric. Si te interesa hacer algo sobre Tula, aquí tienes ahora sí tienes los brazos abiertos, las manos abiertas, ¿no? Es decir, nosotros en lo que te podamos apoyar, cuenta con eso. Y adelante, vemos cuál es tu propuesta y también, por ejemplo, cuál es el proyecto de divulgación que tú consideras que podríamos echar a andar, y yo creo que lo podemos hacer, por algo estamos aquí, ¿no? Regresando a esta idea de que los arqueólogos son muy eclécticos y que por el otro lado cerrados, ya di mi punto de vista, ¿no? Pero te soy franco, la arqueología es interdisciplinaria, multidisciplinaria, yo no me puedo cerrar, yo no puedo decir voy a hacer una investigación de todología de lo tolteca o Tula, porque la verdad yo me voy a hundir en mi propio hoyo, ¿no? Entonces tenemos que compartir la información y si por ejemplo tú manejas ciertos datos que considero yo que pueden ser trascendentales e importantes, pues adelante, vamos a hacerlo. Te esperamos en Tula y estamos en contacto. Muy bien. Sofía dice, Piñachán decía que los toltecas habían conquistado y derrocado a los de Chichén y que por los toltecas los mayas empezaron a practicar el sacrificio. Bueno, sí, efectivamente, bueno, es que aquí hay que ser muy cuidadosos con la literatura. Por ejemplo, Román Piñachán, cuando escribió sus primeros libros sobre Chichén Itzá, la ciudad de los brujos, él comentaba de que la influencia era Chichén Itzá tolteca, ¿no? Después, con el paso del tiempo, tengo fotos de Piñachán, de hecho no las presenté yo, pero sí, ya recordé que en la sesión anterior presenté como 4 fotografías cuando Piñachán visitó la zona de monumentos cuando se estaba excavando para 1955 y ahí él escribe unos artículos donde cambia la versión y entonces es cuando dice que más bien la influencia es tolteca a Chichén Itzá, ¿ok? Entonces esto también ha formado parte de debates, o sea, crean o no, pero luego en ocasiones no ha habido la oportunidad de que arqueólogos mayistas del área de Chichén Itzá podamos estar unidos para poder, no quiero decir debatir y tratar de destruirnos, sino más bien aportar el conocimiento con la finalidad de complementar la información y ver qué es lo que está pasando aquí. Tenemos la fortuna que en Chichén Itzá se encuentra Santos, un amigo de generación de hecho, y él ha estado pues en Zacatecas, ha sido profesor de la escuela de allá de Zacatecas, formado muchos estudiantes y actualmente está como director de la zona arqueológica de Chichén Itzá, y él nos llegó a visitar aquí a Tula. Intercambiamos algunas ideas y quedó pendiente pues ir a Chichén Itzá. Esperemos poder pasar unas vacaciones por allá, irnos a meter al mar, al cenote de Xibalchaltún, pero principalmente compartir el conocimiento que tenemos ambos, pues en una plática tomando pues un rico café, pues por ahí por Mérida, ¿no? Pues bueno, ese es parte de lo que tenemos, no sé, algo más que requieran, por ahí veo que sí se sigue escribiendo. Bien, pero no sé. No, tenemos tiempo, lo que quieras, eso no es bronca. Es que la gente esté, no tenemos problema. No sé, alguien está escribiendo ahí. No, ya no. Sí estaba Alejandro Villalobos ahí hace ratito. Ah, qué bueno, sí. Sí, estuvo. Sí, por ahí te puso Don Luis, muy buena plática, no sé qué. Estuvo. Ya no, ¿verdad? Ah, ahí está Alejandro Villalobos. Ah, ahí está, ya ves cómo se está. Así está. Ah, qué bien. Ah, es que está con su nombre y no se identifica. Es que pone AB nada más. Creo que voy a hacer lo mismo. Pues un saludo, Villalobos, y una lástima que se nos fuera nuestra
doctora Evelyn Rattray. La verdad, como yo les decía al principio, con ella aprendí demasiado y le tuve miedo, me quitó el miedo a los tepalcates, la verdad. Aprendí demasiado y crecí mucho con lo que ella me enseñó. Todavía me acuerdo, en una ocasión hubo una reunión sobre el epiclásico, con esto de la cerámica Coyotlateolco, que se hizo en la Ciudad de México. Convocaron a casi todos los arqueólogos que se dedicaban a esto. Y en aquella ocasión, yo llegaba un poco tarde, ¿no? Y ella estaba sentada antes de ingresar a la plática que William Sanders iba a dar sobre esto. Y resulta que me para a mí, ahora sí, conforme yo llegué, me para a mí y me dice, ¿con quién estás? O sea, así me dice Evelyn Rattray. Y yo me quedo, ¿cómo que con quién estoy? Sí, ¿estás conmigo o con William Sanders? Doctora, ya sabe que estoy con usted. ¿Y cómo no? Porque mi tesis estaba relacionada con lo Coyotlateolco. Pero aquí lo que hay detrás de esto es que William Sanders, él creía que había una continuidad entre lo teotihuacano con el epiclásico, es decir, con lo Coyotlateolco, mientras que Evelyn Rattray decía todo lo contrario, ¿no? Yo lo que no sabía es que habían tenido una discusión antes de que William Sanders fuera a presentar lo que ya había presentado también en otros lugares. Dice, en la zona de Cihuatán, en El Salvador, también hay similitudes. Sí, hay similitudes en la cerámica. De hecho, les presenté un brasero, Abra Café Burdo. Tenemos Abra Café Burdos, tenemos jarritas Tlaloc, son pequeñas con asa. Y por otro lado, cerámicas trípodes y monocromas, como si fueran parecidas a la tolteca, claro que hechas con lo que es la arcilla de la región. Y principalmente lo que les había comentado, ¿no? Por ejemplo, hay chipetoté, felinos y también esculturas de cerámica de Tlaloc. Por eso es que es importante, yo sí veo que es muy importante meternos a El Salvador, llegar hasta Cihuatán. Yo ya hice un reconocimiento, bueno, hice un recorrido en alguna ocasión tratando de rastrear la tolteca en Belice, que la verdad fue muy interesante, ¿no? Y un poco aventuresco y incluso hasta peligroso. Hubo una cueva donde me fui a meter y afortunadamente me fueron a sacar los que vivían por ahí, ¿no? Porque resulta que estaba lloviendo y los niveles del agua tienden a subir muy rápido y mucha gente se ha ahogado en la cueva y yo estaba metido adentro. Yo por desconocimiento de lo que estaba pasando, porque mi interés era ver qué era lo que había en la cueva, ¿no? Independientemente de este tipo de situaciones, pues sí, estuve rastreando la tolteca. No encontré mucho en Belice, pero en Guatemala sí. Belice me llevó a Honduras, de Honduras fui a parar a Nicaragua y después a El Salvador. Entonces, al menos, y esto es algo así medio loco por parte mía, ¿no? Pero yo creo que la influencia tolteca de los pipil que se conservó en El Salvador, pues es la prueba viviente de la presencia tolteca. Entonces hay que estudiar al pipil actual, que es el grupo étnico vigente, y por ende hacer más intervenciones arqueológicas en esta gran ciudad que tiene El Salvador, llamada Cihuatán. Uh-huh. Bueno, pues creo que se acabaron las preguntas. Ya está una más de Alejandro Villalobos. Ah, sí, ay, caray, esa sí no la vi. Sí, está más abajo. Dice, tenemos muchos temas, Alejandro. Ah, es que como no dice Alejandro Villalobos, bueno, ok. Dice, tenemos muchos temas que compartir. Los trabajos de restauración del edificio B son una experiencia que hemos extendido a otros sitios. El Quetzalcóatl de la ciudad de la Ciudadela puede salvar sus esculturas con una intervención similar. De hecho, estoy de acuerdo. En palabras de Robert Covin, en estos momentos las lápidas que tenemos en la pirámide B parecen como cáscara de huevo. O sea, tanto el agua